Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este domingo 18 de junio del año 2023. Y a partir de ese momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En Twitter somos @caracoldepeli. También estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. No es que estemos adelantando la música de diciembre ni mucho menos, sino que con los hispanos les damos la bienvenida a esta emisión de Película de Caracol Radio, y es que esta canción de los hispanos, Tabaco y Ron, aparece en una escena muy particular de uno de los largometrajes que resultan siendo atractivos y seguramente podría ser polémico en un país como el nuestro, porque habla de la situación de violencia y del estigma que aún persiste en la bella capital de los antioqueños, en Medellín, con un largometraje que se encuentra presente en el streaming en las plataformas, titulado así simplemente como Medellín, una producción francesa que habla acerca de ese problema de nunca acabar, de las mafias, el narcotráfico, las drogas y la violencia en la capital de Antioquia. Una película que se puede ver de varias formas y si uno se la toma muy a pecho puede causar polémica, insisto. Además de esto, de Medellín, como se titula este largometraje, hoy aquí en De Película de Caracol Radio estaremos hablando de una muy interesante cinta del cine alternativo que habla de las etapas de las relaciones de pareja, desde el enamoramiento hasta donde se vuelven tóxicas, en un film titulado La historia de mi mujer. Y también estaremos en un top 5, muy buen top 5, analizando grandes, excelsos largometrajes que hablan precisamente de eso, de las relaciones de pareja, de las etapas del amor y donde finalmente se vuelven en relaciones tóxicas. Todo esto y más aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 18 de junio, mientras escuchamos a los hispanos con Tabaco y Ron. Lleva, compadre, tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz. En De Película, el estreno. Bueno. Aquí están 3 habitaciones. Gracias. Claro que si usted me pregunta, la mejor es esta, la suite Escobar, para la fiesta que ustedes van a tener. No, gracias. No estamos aquí para hacer una fiesta. También hablas como él. Sí, ya sé. Mira, este es mi hermano. Estuvo en este hotel la semana pasada. ¿No es raro? Sí, mucho. ¿Tú lo reconoces? Sí, lo recuerdo. Y con estos sonidos en el español latino, cortesía de la plataforma de Prime Video, hablamos de un largometraje de este 2023 de 1 hora 44 minutos de duración, que navega los terrenos de la comedia y la violencia y que tiene como país productor a Francia. Su título, simplemente Medellín. Para turistas. Le está ofreciendo algunos recuerdos para turistas. ¿Y es un bar peligroso? Paseos y restaurantes. ¿Con hombres muy peligrosos? ¿Sí? Tengo una pista. La dirección y el gran protagónico de la película Medellín, presente en la plataforma de Prime Video, corre a cargo de el también productor y guionista Frank Gastambide, un hombre nacido el 31 de octubre de 1978 en Francia, conocido por la serie de películas de Taxi y también un film llamado Patalla en el año 2016. Complementa el reparto Rancy Bedia, un actor nacido también en Francia, en París, el 10 de marzo de 1900
1972. Muy alto, mide 1,94 m de estatura. Estuvo en la cinta Terror en la Torre Montparnasse en 2001 y también en la serie de televisión H en 71 episodios entre 1998 y el año 2002, donde era el famoso rol de Sabri. Y en este reparto también aparece un actor muy reconocido en el cine latino. Él nació en Los Ángeles, California, el 9 de julio de 1961, el señor Raymond Cruz. Estuvo en Peligro Inminente, la cinta con Harrison Ford, acerca de las novelas de Tom Clancy. También estuvo en Training Day, en Alien Resurrection, en Alerta Máxima. Uno de estos hombres que se mueve con propiedad en el cine de Hollywood, pero que siempre resulta siendo encasillado como el villano latino, y aquí no es la excepción. Aquí interpreta al mismísimo Diablo. Y en el reparto, un actor y un nombre de cartel, campeón de los pesos pesados. Era recordado por sus fulminantes knockouts, especialmente uno que le propinó a Trevor Berbick en una de esas peleas que duraba apenas unos pocos segundos, unos pocos asaltos. Se trata del hombre nacido el 30 de junio de 1966 en Brooklyn, en Nueva York, el gran Mike Tyson. Sí, que además de boxeador ya le ha hecho bien en el cine, incluyendo su participación en Rocky Balboa y también interpretándose a sí mismo, as himself, en Hangover o ¿Qué pasó ayer? Y una sensacional y sensual puertorriqueña que nació el 9 de abril de 1991, y antes de dedicarse a la actuación ella fue diseñadora de interiores y después se dedicó al modelaje, porque tiene todo el derecho para hacerlo, y también su biotipo. Se trata de Esinet Aponte. Señorita, oiga, este es un bar de narcos, ¿verdad? Yo quiero hablar con hombres del cártel de Medellín. No. Aquí nadie habla de los hombres del cártel. ¿Por qué no? El cártel, sí. Ahí está todo el estigma, todos los estereotipos posibles que se tejen alrededor de la situación de violencia de una parte triste de la historia de nuestro país, cuando Medellín estaba azotada por las mafias del narcotráfico. Y aquí pesca en río revuelto esta película y vuelve a traer a colación este tema a través de la historia de Reda y Stam, que son un par de amigos. Uno de ellos regenta un gimnasio. Él se presenta a sí mismo como una leyenda del boxeo, aunque en realidad esto es apenas una fachada, porque siempre lo noqueaban y nunca triunfó en el campo del pugilismo. Él está llevando una vida tranquila, pero todo cambia en el momento en que su hermano, que se las tira, se las pica, como se dice coloquialmente, de influencer, termina subiendo un video a las redes donde le hace apología o le hace un homenaje a Pablo Escobar. Y allí él se muestra a través de las redes como el émulo, como la reencarnación de Pablo Escobar, e incluso dice que está desde Medellín recordando la vida de este nefasto narcotraficante. Pero todo cambia en el momento en que, en teoría, aunque no en la práctica, es secuestrado por mafiosos y por narcotraficantes de verdad, encabezados por el famoso Diablo, que es el rol a cargo de Raymond Cruz. Por lo cual, o ante lo cual, Reda, en compañía de su gran amigo Stan, deciden convocar a todos los asistentes a su gimnasio para que los acompañe en una misión casi que suicida, para desplazarse a Colombia, abandonar Francia e ir a la ciudad de Medellín para tratar de iniciar la operación de rescate de su hermano. Pero todo cambia en el momento en que estos hombres no convocan a las personas necesarias. Apenas son 3 de ellos, incluyendo al pequeño Chapix, el rol a cargo de Anuar Tobali, que deciden ellos ir a la ciudad de Medellín, y allí empiezan a contactar a las personas que supuestamente se mueven en los terrenos de la criminalidad. Y en el escenario, en el panorama, aparece la preciosa Marisa, el rol a cargo de Esinet Aponte, una mujer que se desempeña como bailarina de uno de estos bares de striptease, y ella va a ser el vínculo o el nexo para que tanto Reda como Stan tengan ese primer contacto con el Diablo. Y lo que viene a continuación es ver cómo ellos por su cuenta van a desafiar las leyes de la mafia del narcotráfico de Medellín, y por el otro lado, pues el mismo Diablo junto con sus secuaces van a exigirle a estos hombres que le devuelvan. Es que Reda y Stan terminan secuestrando al hijo del Diablo, y por eso prácticamente se inicia una lucha, una guerra entre carteles.
Esta producción de 104 minutos de duración entre Francia y Colombia, hablada en francés, aunque aquí la escuchamos en el español latino, cortesía de la plataforma de Prime Video, es una película que a legua se ve que es de bajo presupuesto. Sí fue rodada en las calles y en los parajes de Medellín. Aquí incluso aparecen varios actores muy reconocidos de la televisión nacional. E insisto, como les decía al principio de este comentario, este es el tipo de largometrajes que se pueden ver de dos formas: tomárselo a la ligera, de manera jocosa, reírse de sí mismos, verse reflejados como lo han hecho varios largometrajes y series de televisión que le hacen una oda al narcotráfico, y pues los franceses también hacen lo suyo, y a través de las plataformas pues muestran una película donde de nuevo se muestran los estereotipos, se acude al estigma que tiene Medellín por su pasado violento y todo esto relacionado con la nefasta figura de Pablo Escobar. Si se toma a la ligera, pues simplemente puede ser una película más del montón, apenas para verla, incluso divertirse, pero no por la historia, sino por lo mal plasmada que resulta siendo la sociedad de nuestro país. Ahora, si se toma muy a pecho, pues puede resultar lesiva para ciertas personas que vivieron una época oscura, principalmente los habitantes de Medellín, y que una película de origen francés en coproducción con Colombia venga a recordarla a través de una flojísima comedia, pues puede levantar ampollas y abrir viejas heridas. Pero se presenta como una de las novedades en las plataformas en el streaming. Está a cargo de Prime Video, con la producción Medellín, donde lo único rescatable realmente es la presencia de la preciosa puertorriqueña Esinet Aponte. Por ahí una persecución muy interesante en las comunas de la ciudad de Medellín, con autos a gran velocidad, y la música de los hispanos con Tabaco y Ron. Estreno de la semana en el streaming en las plataformas, se trata de Medellín con Mike Tyson. Reda, ya no quiero despertar. Reda, despierta. Me duele la cabeza. A todos nos duele, levántate. Escuchen esto, es un efecto secundario. Dice que al día siguiente de haber consumido, te entra una crisis. 4 llamadas perdidas. En De Película, el estreno. I'm a bit late, forgive me. Let me introduce you, gentlemen. Mr. Ridolfi, Captain Jacob Stir, mon fiancé. Well, congratulations. Wasn't this a bit sudden? He's a sea captain, you know. How romantic. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la única sala de cine en la radio de nuestro país, y hablamos de los estrenos tanto en las salas de cine, en los teatros, como las películas que se encuentran como novedad en las plataformas en el streaming. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original hacen parte de un largometraje de Hungría de 2021 y de 169 minutos de duración, que con propiedad navega los terrenos del drama y el romance. Una película titulada originalmente Apele Segen Tortnet, y que se presenta para el público en nuestro país como La historia de mi mujer. Arrivederci. Chao. You're some piece of work. So are you. I mean, La historia de mi mujer tiene en la dirección a una mujer que es natal de Hungría, nació en Budapest, en la maravillosa ciudad de Budapest, el 15 de noviembre de 1955. Se trata de Ildiko Enyedi, que además es guionista y productora, reconocida en el pasado por un par de largometrajes interesantes dentro del cine alternativo, uno de ellos en Cuerpo y Alma de 2017, una producción que tenía que ver con ciervos. También hizo la película Simón Magus de 1999. Y aquí el reparto lo encabeza un actor nacido el 19 de agosto de 1980 en Utrecht, en Países Bajos. Se trata de Gits Naber. Él en el pasado estuvo en la película El Libro Negro, esa producción acerca de los refugiados en la Segunda Guerra Mundial, eso en el año 2006. También estuvo en una serie de televisión en Hungría llamada Penosa, que estuvo al aire entre 2013 y 2017 en 30 episodios. Este actor
actor fue el personaje de Lucas Storm Alberna. Y en el reparto también aparece un rostro muy reconocido en el cine alternativo, Louis Garrel. Él nació en París, Francia, el 14 de junio de 1983. Fue el famoso Teo de la maravillosa película de Dreamers o Los Soñadores de Bernardo Bertolucci por allá en el año 2003. Y también estuvo en la versión reciente, digo reciente, de 2019 de Mujercitas como Friedrich Baer. Y esa voz sensual femenina que escuchamos ahí es de la otra gran protagonista, una mujer absolutamente de ensueño, medio 1,68 m de estatura. Nació en la Ciudad Luz en París y parece que esta ciudad le entregó toda su luz a esa brillante y despampanante y maravillosa mujer nacida el 1 de julio de 1985, Léa Seydoux. Sí, que fue ya chica Bond, la famosa Madeleine de Spectre en 2015 y también en No Time to Die en 2021, que estuvo en Midnight in Paris, pero sin lugar a dudas el papel con el que despuntó y con el que tuvo la atención de todos los medios y de todas las miradas, hombres y mujeres por igual, fue cuando en 2013 en la película Blue is the Warmest Color o La vida de Adele interpretó a la famosa Emma en 2013. Hello, Captain. I brought you something. Y aquí la escena transcurre mientras él regresa de un viaje después de estar 4 meses navegando en su embarcación y le dice que le trae un presente. Ella lo recibe con una mirada muy dulce al capitán Jacob Storr. Y ya pasando a la historia que nos presenta la película La historia de mi mujer, pues tiene que ver con esta pareja donde aparece el capitán Jacob, un hombre que es un marino y que ha navegado a lo largo de varios años en los diferentes océanos, principalmente en Europa. Y él está sosteniendo una conversación con el galeno, con el médico que atiende a la tripulación, y le explica y le dice, le expresa que está sintiendo unos fuertes dolores estomacales y el doctor, después de revisarlo, le da un diagnóstico que puede resultar algo paradójico, y es que el médico le dice: mire, capitán Jacob, su gran problema es que a usted le falta una mujer en su vida. A partir de que consiga una, pues sus problemas van a desaparecer, sus problemas estomacales. Él, por supuesto, no le da crédito a esto, y después, en una escena que sucede más adelante, hablando con un amigo en un restaurante, le dice: mire lo que me acaba de decir el médico, que la única forma de que yo me cure de mis problemas es teniendo una mujer. Y él le dice: ¿y por qué no lo hace? Adelante, cásese. Y le dice: ah, sí, me está retando. Bueno, la próxima mujer que cruce ese umbral, que cruce esa puerta de un iluminado y muy lujoso restaurante, la voy a hacer mi mujer. Y la que finalmente termina traspasando el umbral es la preciosa Lizzie, interpretada por Léa Seydoux. Él se acerca de manera muy decidida y le dice: ¿quiere ser mi esposa? Ella al principio pues no le da crédito, él le dice: le estoy hablando muy en serio. Y lo que viene a partir de ese momento es ver cómo estas dos almas se juntan. Y en un principio, como suele suceder en la vida real, todo es color de rosa. Ellos se encuentran felices, comparten cada uno de los momentos, visualizan en el otro lo que siempre han buscado en una pareja, y además de esto se entienden a la perfección en las artes amatorias. Pero todo cambia cuando él empieza a ausentarse de más en esos largos viajes. Ella ya no siente la misma devoción cuando él regresa, y a partir de ahí se convierte prácticamente en una relación tóxica, como lo vamos a escuchar más adelante aquí en nuestro Top 5 de la semana, hoy en De Película de Caracol Radio. Vamos a recordar ese tipo de largometrajes donde precisamente se muestran relaciones tóxicas entre los protagonistas de las historias, y además se muestran las diferentes etapas del amor, desde el enamoramiento, también la escena de los altos picos de emoción, y también los celos, las desdichas y las constantes peleas. Y eso es lo que le sucede a esta pareja, y allí vamos a ver una relación que al principio pues resulta siendo un idilio, pero que después se convierte en una pesadilla para ambos. Pero en teoría el que más sufre es el capitán Jacob Storr, porque no termina de entender la compleja personalidad de la preciosa Lizzie.
Y esta producción, La historia de mi mujer, se inspira en la novela de Milan Fust, un hombre nacido en Budapest el 17 de julio de 1888 y que murió en la misma ciudad el 26 de julio de 1967, un escritor, poeta y dramaturgo húngaro de origen judío. Él en 1908 conoció al escritor Ernst Oswald, quien vio su potencial y lo alentó para que escribiera diferentes novelas, convirtiéndose esta, La historia de mi mujer, en una de sus más reconocidas. I'm eating. Let him wait. Right, so fammi entrare, aspetta, lasciami entrare. Hey! Go on. Eat. I wouldn't want to disturb you. Y en una entrevista, la directora Ildiko Enjedi dijo que La historia de mi mujer de Milan Fust fue una de sus obras favoritas cuando era adolescente, lo que la llevó a adaptarla al cine. En febrero de 2018 se anunció que Lia Seydoux se había unido al elenco de la película junto con el guión de la propia directora en compañía de Mónica Mex. Y después, en abril de 2019, se anunció que el Gilles Naber iba a ser su gran acompañante, el que iba a conformar esa pareja central de la historia. Y en el reparto iba a estar el gran actor Louis Garrel, que lo vimos en Los Soñadores y aquí juega un papel fundamental y viene siendo esa manzana de la discordia entre la relación de pareja. Y el diálogo es principalmente en inglés porque en la década de 1920 el inglés era el idioma principal de la industria naviera. El rodaje comenzó el 8 de abril y en Hamburgo, Budapest y Malta fueron las principales locaciones. Oh, this. A week ago, as I was coming home, I was walking past the church. Ay, Dios mío, Lia Seydoux aquí aparece en una escena en una bañera y ahí empiezan a tener los problemas la pareja de Lizzie y el capitán Jacob. En febrero de 2020 se anunció que Rai Cinema y Pirámide de Distribuciones iban a ser los encargados de presentar la película en Italia, Hungría, Francia y Alemania respectivamente. La historia de mi mujer tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes el 14 de julio de 2021 y después empezó su trasegar por diferentes lugares y hasta este 2023 llega a las salas de cine de nuestro país. Y a pesar de que ha sido destrozada por la crítica, esta película resulta siendo bien interesante. Es de ese tipo de producciones que resulta muy agradable para ver en pareja, especialmente porque cualquier tipo de persona, hombres, mujeres, se pueden sentir plenamente identificados con cada uno de los protagonistas. Aquí el gremio masculino va a tener muchísima solidaridad con el capitán Jacob Storr porque no sabrá o no puede dilucidar qué hacer en los momentos en que entran en esa difícil y casi que titánica tarea de descifrar el pensamiento de una mujer. E insisto, el gran valor que tiene este largometraje es que muestra con realismo los efectos y las fases que se surten en cualquier relación, en cualquier romance, donde al principio todo es un cuento de hadas, pero después vienen los problemas y las relaciones tienden a tornarse algo tóxicas, como se dice hoy en día, pero a pesar de esto, las parejas por lo general deciden no renunciar a esto, seguirlo intentando, haciéndose daño, y más adelante pues se ven las consecuencias como las que se muestran en esta película La historia de mi mujer. Así que una coproducción entre varios países europeos, incluyendo a Hungría, Alemania, Francia e Italia, de 2021, estrenada este 2023 en las salas de cine alternativo en nuestro país. La historia de mi mujer, que tiene como plus, como gancho adicional, la presencia de la maravillosa y sensual, que aquí sale muy, muy sensual, Lia Seydoux. 3 women without a man. Aren't you a little worried? No. Come on, you can tell me. They are behind locked doors. El top 5 de película. Forgive my intrusion. All right. Make it short. Please be my wife. I'm dead serious. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este fin de semana y llegamos a nuestra sección del Top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente.
Nuestro presente es esta coproducción entre Hungría, Alemania, Francia e Italia, cuyos sonidos tenemos de fondo en su idioma original. La escena transcurre en un restaurante muy iluminado, donde visten mujeres muy elegantes y donde un capitán llamado Jacob Storr se acerca a una mujer y le dice: perdone la interrupción. Ella le responde, ella se llama Lizzie, y le responde: con tal de que sea breve no hay ningún problema. Él le dice: se quiere casar conmigo, y hablo muy en serio. Y todo porque minutos antes él había estado, el capitán Jacob, hablando con un buen amigo y le decía: mire, lo que necesito es una mujer en mi vida, y la próxima mujer que cruce el umbral, que cruce la puerta, la voy a convertir en mi esposa. Y así transcurre la historia, literalmente, de la historia de mi mujer. Este largometraje europeo de 169 minutos de duración, que tiene en la dirección a Ildiko Enjedi, y que en el reparto aparece Gilles Naber como el capitán Jacob Storr, acompañado por la maravillosa, hermosa, sensacional, inigualable, despampanante, única Léa Seydoux, que ya fue chica Bond y que brilló con luz propia en un derroche de sensualidad y de sexualidad en la película Blue is the Warmest Color. Pues esta producción, La historia de mi mujer, que es uno de los estrenos de la semana en la cartelera nacional, especialmente en las salas de cine alternativo, inspirado en la novela homónima de Milan Frost, nos inspira nuestro top 5 de la semana. Y la historia tiene que ver precisamente con ese tipo de relaciones que muchas personas denominan tóxicas, relaciones de parejas donde finalmente, a pesar de los problemas que enfrentan, de los sufrimientos, de las constantes peleas, estas relaciones por lo general perduran en el tiempo, y a pesar de que los involucrados terminan haciéndose daño, por lo general no renuncian a abandonar la relación. Esto lo muestra esta película, La historia oficial, donde este capitán Jacob sufre bastante por el amor de Lizzie, y en un principio también refleja lo que sucede en la vida real, pues todo pareciera color de rosa y todo funciona de la mejor forma, pero conforme avanza el tiempo, la relación empieza a deteriorarse e, insisto, los involucrados empiezan a sufrir cada uno por su cuenta. Así que en nuestro top 5 de la semana, hoy aquí en De Película de Caracol Radio, en este fin de semana, recordaremos ese tipo de largometrajes que muestran relaciones tóxicas, pero que a su vez también muestran ese tipo de sentimientos, cómo van cambiando con el paso del tiempo, y por lo general donde las parejas pasan por los diferentes estados del enamoramiento, del amor, pero también del dolor. Así que vamos con nuestro lugar número 5 a propósito de La historia de mi mujer. Número 5. It's just as good this way, honestly. Then why don't you do it? Sherman, why don't I do it? Dan's a follower, Candy, not a leader. Just stick to snorting it. Keep it simple. You know, dare to be different. Y con estos sonidos en su idioma original llegamos a nuestra posición número 5 con un largometraje del año 2006 que en 1 hora 48 minutos de duración navegaba los terrenos del drama y el romance. Una producción dirigida por Neil Armstrong titulada Candy. Ahí está precisamente llamando al personaje central de la película Candy, una producción protagonizada por el ya fallecido el gran Heath Ledger, el mismo Guasón de la segunda entrega de las películas de Batman bajo la era de Christopher Nolan. Y Candy, esa mujer que está ahí en problemas en medio de una bañera, era interpretada por la sensacional Abbie Cornish, que alguna vez estuvo con Zack Snyder en Sucker Punch. También en el reparto aparecían Tony Martin y Jeffrey Rush. Y la historia de esta película australiana de 116 minutos de duración tenía a una apasionada, pero también duradera y autodestructiva relación amorosa, la que protagonizaban Candy, una joven rubia, bellísima, una artista
que está navegando unos terrenos muy difíciles en cuanto a su situación emocional, y en ese punto Yora conoce a Dan. Ellos se encuentran al principio como una relación que simplemente se basa en la atracción. Ambos son muy apuestos, pero de un momento a otro llega el común denominador que va a terminar uniéndolos en una espiral de autodestrucción, y es que aparece la heroína. Y ellos al principio pues encuentran que la heroína es un camino de placer ilimitado, pero cuando, como sucede en el 99% de los casos, la adicción los domina, ellos pierden lo que habían encontrado. Candy prácticamente abre esa puerta a una visión de ensueño que en un principio resulta siendo maravillosa, pero después, deslumbrados por ese mundo onírico y un mundo completamente irreal, el mundo de la heroína, los dos terminan incluso prostituyéndose y en malos términos en esta producción Candy del año 2006. I wasn't trying to wreck Candy's life. I was trying to make mine better. Para el director de esta cinta, la única opción, de lo contrario no hubiera rodado este largometraje, era Heath Ledger. En una entrevista, el propio Heath Ledger habló sobre el uso de su propia adicción al cigarrillo como un medio para entender la adicción a la heroína para esta película, aunque años después terminaría consumiendo drogas que lo llevarían a esa temprana muerte. Heath Ledger, la estrella principal, más tarde moriría principalmente por la toxicidad de una sobredosis accidental de medicamentos recetados para el insomnio. La película, de manera muy llamativa, se divide en capítulos que son llamados Cielo, Tierra e Infierno. Nuestro lugar número 5 del año 2006, una estremecedora producción llamada Candy con Heath Ledger y Abbie Cornish. Número 4. Regarde. Attention. Maintenant. Souris. Yo el rouleau. Sí, ese sonido bastante fuerte pertenece a una cámara que toma fotos instantáneas y que acciona uno de los personajes de la historia para guardar un recuerdo en una playa y en una casa rosada, en un sitio paradisiaco. Y con estos sonidos en su idioma original viajamos a los años 80, más exactamente a 1986, con una producción que con el paso del tiempo se convirtió de culto, una estremecedora muestra de drama y romance. De 1 hora 59 minutos, su título Betty Blue. ¿Ah? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rien dit? Ça veut dire quoi, tenir le rythme? Eh bien, n'ayez pas d'inquiétude. La dirección de Betty Blue corrió a cargo de Jean-Jacques Beinex, y en el reparto aparecía la pareja protagonista Jean Hughes Anglade, protagonizando al escritor Zorc en compañía de la preciosa Betty, interpretada por la actriz Beatrice Dell. Y la historia que nos presentaba esta producción mostraba a Zorc, que es un escritor que pareciera tener talento, pero que está resignado a su suerte y ya ronda los 30 años. Él simplemente consume su tiempo en trabajos ocasionales y también en fuerte consumo de licor, especialmente el tequila, en las playas de Aude. Cuando allí conoce a Betty, una joven que tiene 10 años menos que él y que es una criatura que al parecer se muestra completamente tranquila, feliz, pero tiene serios problemas emocionales y prácticamente está al borde del abismo. Llega un momento en el cual Betty lee los manuscritos de Zorc y le dice que él es un buen escritor, que es el mejor que ha leído, que podría brillar en toda su generación. Y aquí lo que muestra esta película de manera muy muy interesante, y que le valió su sitio de honor en las películas de culto y en las grandes producciones de los años 80, es que se muestra el ascenso y la caída de los personajes. El ascenso de Zorc, que empieza a creer en él mismo, que ve cómo sí, con el apoyo de Betty puede surgir en el campo de las letras, pero mientras tanto Betty entra en una crisis que parece insalvable. Él trata de ayudarla, intenta preservar ese amor atrapado en medio de la locura, hasta que llega esa devastadora escena que no les voy a spoilear en ningún momento, y que tiene que ver con uno de esos momentos estremecedores y perturbadores en el cine, donde finalmente pues esta relación no termina de la mejor forma. La producción Betty Blue estuvo nominada al premio Oscar en la categoría de habla no inglesa, actual película internacional. Tu vois par la fenêtre, hein? Tu vois le vent?
El título original de esta película es 37,2 Le Matin, el título en francés de la producción, que es la temperatura corporal de una mujer en grados Celsius cuando está ovulando. La chaqueta amarilla usada por el protagonista Jean-Hugues Anglais fue descubierta en un mercado de pulgas parisino por la diseñadora de vestuario de la película, Elisabeth Tavernier, quien la compró por menos de $5 precisamente para esta producción. Y durante los primeros días de Netflix, esta fue su película en idioma extranjera número 1, muy solicitada por los suscriptores. Las escenas iniciales de la playa son Cruixent, cerca de Narbona. Una maravillosa, pero insisto, estremecedora producción que ocupa nuestro lugar número 4 de 1986, Betty Blue. Número 3. There was a freshness and innocence about her. An almost disconcerting blend of sexual maturity and childish naivete that touched my world-weary heart and effaced the age difference between us. My roommate is American. Cindy. You saw her at the dance class. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este fin de semana y estamos en nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Nuestro presente es una muy interesante coproducción entre Hungría, Alemania, Francia e Italia, titulada La historia de mi mujer, protagonizada por Gilles Naber y la preciosa Lia Seydoux, y que tiene que ver con una pareja que se conoce de una forma algo casual. Y es que él dice en algún momento que se casará con la primera mujer que cruce la puerta de un restaurante donde él estaba cenando, y cuando cruza Lizzie le dice de frente que se quiere casar con ella, y lo que muestra esta película son las etapas del amor y cómo esta relación se convierte en algo tóxica cuando al principio todo es color de rosa y ellos prácticamente, a pesar de que él se aleja por varios periodos de tiempo siendo un capitán de un barco que surca los mares, pero cuando están juntos todo parece ir de maravilla, se entienden perfectamente en todos los aspectos, pero después ella empieza a cambiar y él empieza a sufrir esos cambios que tiene Lizzie, y por eso esta película analiza las diferentes etapas del amor, desde el enamoramiento hasta los celos y todo lo que conlleva una relación tóxica. Y por eso aquí en De Película de Caracol Radio en este fin de semana quisimos hacer un top 5 de grandes largometrajes que narran precisamente esa situación de las etapas del amor hasta que se convierten en relaciones tóxicas. Y estos sonidos en su idioma original pertenecen a un tremendo largometraje de 1992 de 2 horas 19 minutos de duración, dirigido por el gran Roman Polanski. Su título original, Bitter Moon, y se presentó en varios países, incluyendo a Colombia, como Lunas de Hiel. I met her when I studied in New York. How long were you there? Till my money ran out. Meaning? 6 months. I love New York. It's the best place. Un reparto ampliamente reconocido, nada menos y nada más que por el gran actor Peter Coyote, también Kristen Scott Thomas, la mujer del paciente inglés, el gran ídolo y galán de varios años en la pantalla grande, el señor Hugh Grant, que aquí era Nigel, y una mujer absolutamente de ensueño que en cierto punto de la historia fue un símbolo sexual y que trabajó con Roman Polanski en varias de sus películas. Fue su actriz fetiche, incluyendo Búsqueda Frenética con Harrison Ford, y por supuesto esta Lunas de Hiel, Emmanuel Sainer, donde era Mimi en esta película Lunas de Hiel. You make the fire, I'll make the coffee. And the chocolate. La historia sigue a dos parejas, una conformada por Nigel, el rol a cargo de Hugh Grant, y su preciosa mujer Fiona, interpretada por Kristen Scott Thomas, que son un matrimonio británico muy conservador. Ellos deciden tomar un crucero para celebrar su 7º aniversario de boda. Y a bordo conocen a una pareja atractiva y desinhibida, Mimi, interpretada por Emmanuel Sainer, y su marido Oscar, el rol a cargo de Peter Coyote, un norteamericano que está inválido en una silla de ruedas. La película empieza a tomar su rumbo en el momento en que Oscar empieza a sostener varias conversaciones con Nigel y empieza a contarle acerca de su idílico amor, pero que se convirtió en una completa pesadilla. Y lo que vemos a partir de ese momento
de la mano del maestro Roman Polanski es ver cómo a través de flashback, de vueltas al pasado, Oscar narra cómo se enamoró perdidamente de Mimi, cómo, insisto, tuvieron esa primera etapa de enamoramiento, todo era color de rosa, pero desde cierto punto de la historia, después de las humillaciones, de las agresiones físicas y todo esto, esta pareja se convirtió prácticamente en un par de enemigos que no se resignan o ninguno quiere dar el primer paso para alejarse y prácticamente viven en un infierno, pero paradójicamente el uno no puede abandonar al otro. Y allí se ve envuelta la pareja conformada por Nigel y por Fiona, que incluso van a tener cierto flirteo estas dos mujeres. El papel de Hugh Grant al principio iba a ser para James Woods, pero él definitivamente le dijo no al señor Roman Polanski. Esta película se basó en la novela de Pascal Bruckner de 1981, Lunas de Hiel, un juego de palabras sobre la luna de miel y la hiel, algo amargo, la palabra francesa que significa literalmente el desamor. Y una de las numerosas colaboraciones entre marido y mujer del director Roman Polanski y Emmanuel Seigner fue esta película. Ellos tuvieron una relación sentimental en la vida real e, insisto, ella se convirtió en su actriz fetiche. En entrevistas posteriores, Emmanuel Seigner admitió que hacer esta película fue probablemente un error, aunque estuvo maravillosa, y fue filmada en el MTS Odiseos, un crucero de la línea griega Epirotoki, lanzada por primera vez en 1961 como la Princesa Isabel. Odiseos terminó su carrera como Lucky Star, un barco casino con sede en Singapur. Nuestro lugar número 3 del año de 1992, la extraordinaria Bitter Moon, Lunas de Hiel. Número 2. Hola. ¿Perdón? Solo dije hola. Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Y si me siento ahí? ¿A dónde vas? A Rockville Center. ¿En serio? Yo también. ¿Ah, sí? Qué coincidencia. ¿Te conozco? ¿Tú compras en Barnes y Noble? Sí. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio y con estos sonidos en el español latino llegamos a otra excelsa, maravillosa, exquisita producción que navegaba los terrenos incluso de la ciencia ficción y por supuesto el drama y el romance. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, y que se presentó en varios países incluyendo Colombia como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Ver cuántos colores de tinte pueden existir. 90 tal vez. Ese trabajo lo tiene que hacer alguien. El agente naranja. La dirección de El Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos estuvo a cargo del maestro Michel Gondry, y en el reparto aparecían actores de primera línea. Tremendo cartel el de esta película: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson, Elijah Wood. También estaba Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, David Cross en este excelso film del año 2004 que tenía el guión de una mente brillante como la película Charlie Kaufman en compañía del propio Michel Gondry. Y esta cinta de Focus Features que se convirtió con el paso del tiempo y con toda la razón y todos los méritos en una película de culto tenía como personaje central Joel, el rol a cargo de Jim Carrey, un hombre que tiene un trabajo normal, que es un enamoradizo, que tiene cierto talento a la hora de hacer bosquejos, de hacer dibujos, pero que infortunadamente recibe un terrible, un devastador golpe cuando descubre que su novia Clementine, la maravillosa Clementine, el rol a cargo de Kate Winslet, ha hecho que borren su memoria en una empresa llamada la Cuna Corporation, donde en una técnica bastante avanzada y que muchos quisieran tener en cierta parte de sus vidas, se encarga de borrar todos los recuerdos de su tormentosa relación. Este hombre, Joel, desesperado, se pone en contacto con el creador de El Proceso, el Dr. Howard, interpretado por su majestad Tom Wilkinson, para que borre a Clementine de su memoria. Pero cuando los recuerdos de Joel empiezan a desaparecer, de pronto él redescubre que es el amor de su vida, que es la mujer que no puede dejar escapar, que es la mujer que realmente tocó su alma y desde lo más profundo de su cerebro intenta parar este
avesado proceso. ¿Qué, no conoces otros adjetivos? Yo no necesito ser linda y no necesito que las otras personas me digan que van a ser lindas conmigo nunca. Sí, el personaje de Kate Winslet tenía esa maravillosa y mágica particularidad de cambiar varias veces su color de pelo. Lucía naranja, lucía violeta, lucía azul en esta película. Y a pesar de que el guión de Charlie Kaufman y los conceptos visuales de Michel Gondry fueron seguidos de cerca, a los miembros del elenco se les permitió muchas veces oportunidades para improvisar. Elijah Wood y Mark Ruffalo improvisaron extensamente y gran parte del diálogo entre Jim Carrey y Kate Winslet resultó de sesiones de ensayo grabadas en video, durante las cuales los dos se acercaron a compartir historias de sus relaciones, de la vida real y sus angustias respecto al amor y a la existencia y a la condición humana. La idea de esta película fue traída a Michel Gondry por su amigo el artista Pierre Bismuth, quien sugirió: recibes una tarjeta por correo que dice alguien que conoces te acaba de borrar de su memoria. Y durante la escena del tren que escuchamos ahí de fondo, en el español latino, Kate Winslet golpea a Jim Carrey. Esto no fue montado ni planeado y la respuesta de Carrey fue de una absoluta sorpresa que quedó finalmente en el film. Inicialmente, a lo largo de la escena del tren se suponía que la música llenaría el vacío durante el silencio entre Joel y Clementine, hasta que el guionista Charlie Kaufman sugirió hacer exactamente lo contrario. Luego se tocaba música cuando Joel y Clementine hablaban y se detenía cuando hacían una pausa. Ay, Dios mío, qué buena producción la que ocupa nuestro lugar número 2, la película del año 2004, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. El desquiciado es el truco más viejo. ¿Ah, sí? ¿Hay estudios sobre eso? Número 1. La siguiente historia es ficción. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es mera coincidencia. Especialmente tú, Jenny Beckman, perra. 500 días con ella. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este fin de semana y estamos en nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Nuestro presente es la muy interesante producción La historia de mi mujer, que tiene que ver con este tipo de largometrajes donde se muestran relaciones tóxicas y las diferentes etapas del amor, desde el enamoramiento hasta esos difíciles episodios de peleas y de celos. No sea una muchacha. El muchacho Tom Hansen de Margate, Nueva Jersey, creció creyendo que jamás podría ser feliz hasta conocer a la elegida. Y seguramente ya muchos de nuestros oyentes reconocieron estos sonidos en el español latino de una de las extraordinarias y muy bien logradas producciones en los años recientes que navegan los terrenos de la comedia, el drama y el romance. Una fascinante, excelsa película del año 2009 de 1 hora 35 minutos de duración, titulada originalmente 500 Days of Summer, y que se presentó, como escuchábamos ahí de fondo, 500 días con ella. Conoció a Summer el 8 de enero. Y de inmediato supo que ella era la que había estado buscando. La dirección de 500 días con ella corrió a cargo de Mark Webb y en el reparto, esa pareja, esa inolvidable pareja de Tom y Summer la conformaban Zooey Deschanel y Joseph Gordon-Levitt. Y el reparto lo complementaban una muy jovencita y muy buena a la hora de dar consejos, Chloe Grace Moretz. También en el reparto estaba Jeffrey Arend. Y ya pasando a la historia de este largometraje que tenía el guión de Scott Neurstuder, aquí veíamos a Tom, un hombre que trabaja diseñando tarjetas postales con mensajes que tienen que ver de acuerdo a la ocasión, pero especialmente para los enamorados. Él está en un mundo donde se siente tranquilo, pero siempre, como escuchamos ahí de fondo, desde pequeño ha guardado la esperanza de que a través del cosmos, de las buenas energías y del destino, va a conocer al amor de su vida en algún punto de su existencia. Y por el otro lado está Summer, el rol a cargo de Zooey Deschanel, que no cree lo mismo. Ella es completamente escéptica y para nada se puede tildar de una persona emocional. Pero todo cambia en el momento en que ella
ella entra como pasante a la empresa donde trabaja Tom, y cuando tienen ese primer acercamiento en un ascensor donde ella escucha a los Smiths, ahí Tom dice o siente o intuye o cree ciegamente que ella es el amor de su vida. De ahí en adelante, aunque aparentemente está fuera de su alcance, Tom no da su brazo a torcer, descubre que ella, Summer, tiene muchas cosas en común con él y empieza a construir esa historia, la historia de Tom y Summer, que cubre desde el enamoramiento, las citas, el sexo, hasta la difícil separación, las recriminaciones, los celos, las peleas, y todo a través de un relato que utiliza muchos elementos cinematográficos, también los flashbacks, los flash forward, las idas adelante, las idas hacia atrás. Incluso hay una escena muy bien lograda donde se habla de la expectativa y de la realidad para finalmente darse cuenta que simplemente uno no puede visualizar a la mujer de sus sueños o insistir en algo que realmente no funciona bien desde el principio. Tomás. Rachel, ¿qué haces aquí? He venido El gran valor de 500 días con ella es que es de ese tipo, y son muy pocas las películas que pueden lograr ese efecto, que puede tener diferentes visiones o generar diferentes sentimientos y sensaciones en el público, en las audiencias, de acuerdo al estado emocional en el que se esté. Si usted está en medio de una tusa y ve esta película, va a quedar destrozado, pero si usted ya ha superado esta situación, la va a ver con algo de alegría y con algo de regocijo, y la va a disfrutar de otra forma, pero igual. Véala en el momento que vea. Realmente este es un gran largometraje, esta película, que según el comentario para la edición en el DVD, uno de los escritores de esta película estima que el 75% del largometraje sí realmente le sucedió a él. Pobre hombre. El esquema de color centrado en el azul de la película se hizo para resaltar los preciosísimos ojos de Zoe de Chanel. Y Jenny Beckman, la chica que se menciona al principio de la película, era una chica real que abandonó a uno de los guionistas, a Scott Nestuder. Sommer se basa en esta chica y el guión de la película sobre su relación. La ve uno una y otra vez y le sigue encontrando cosas. Incluso hay varios memes al respecto donde se dice que en realidad ella no es la villana. El de la culpa fue todo el tiempo Tom por pensar o creer o tratar de cambiarla a ella y forzar un romance que no estaba diseñado para ellos dos. Del año 2009, nuestro lugar número 1, 500 Days of Summer o 500 días con ella. Que conozco. Lo superarás. Yo creo que es como todo el mundo dice. El mar está repleto de otros peces. No. Bueno, es lo que dicen. Bueno, están mintiendo. Este domingo continúa escuchando las canciones, historias y anécdotas de mi banda sonora con el legendario artista mexicano Marco Antonio Muñiz. Les dije, oye Rubén, ¿ya oíste cómo canta este muchacho? Se puso a escuchar y a los 10 minutos lo mandó llamar. Se sentó en la mesa y le preguntó, ¿cuál es su nombre? Wow. José Sosa, señor. Eso fue la primera vez que vi a José José.